Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, a un programa más de Más que Política, el debate político. Nuestra cita con todos ustedes en riguroso directo todos los miércoles a partir de las 9 de la noche, compartiendo este tiempo de debate, este tiempo de tertulia y este tiempo de coloquio. Y hoy nos acompaña en esta mesa de debate don Rafael Díaz. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Pues muy bien. Nos acompaña también don Fernando Toribio haciendo doblete esta noche. Buenas noches, Fernando. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos, Fernando? Bien, gracias. Don Blas Ramón Ortega, muy buenas noches. ¿Cómo estamos, Blas? Muy bien. Y don Domingo Madera, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos, Domingo? Espectacular. Pues vamos a comenzar porque el tiempo se nos va volando y rápidamente y veloz, y vamos a tocar el primer tema que tenemos para esta noche. Hablando de Canarias y hablando en Canarias, pues hablamos del nuevo Estatuto de Autonomía, que ha sido aprobado y ha sido publicado ya en el BOE. Ya tenemos un nuevo Estatuto de Autonomía. Ya una de las veces que estuvimos aquí, creo que estuvimos hablando del Estatuto de Autonomía, pero estaba sin aprobar. Pues no, parece que está ahí. El punto estrella parece ser que desaparecen los aforamientos, con lo cual se enlaza con el tema del caso Grúa. Luego sigue importante también, ahora en las elecciones, me corrigen por favor, que hay 5 papeletas, ¿no? Creo que una al Cabildo, otra al Ayuntamiento, una lista regional y otra autonómica, pero creo que también vienen las europeas en el mismo paquete. O sea que nos esperan unos sacos inmensos de... Sí, pero quiero decir, yo me refería de que vamos a tener unos meses de sacos y sacos de promesas y de cosas que vamos a ver, ¿no? Ya eso es cuando toque, porque lo mando yo, dice, ¿no? No, ya veremos. No, pero me refiero a lo que nos toca. Yo creo que es la parte positiva, yo no creo que se logró el REF, o sea, por la parte... Yo creo que ya era hora que se cambiara el sistema electoral y luego veremos. Lo que sí, por deformación profesional, siempre que hacíamos una programación, la primera cualidad que tenía que tener una programación es que tenía que ser flexible. A ver si soy capaz de explicarme. Que si no furula, si no funciona, pues corregirla sobre la marcha, no anquilosarse y esperar tiempo y tiempo a que esto sea. De entrada, para mí me parece una muy buena noticia, y lo que yo le pido a los políticos, mujeres y hombres, que la sepan utilizar y en beneficio de Canarias, porque ha vuelto a resurgir el tema del insularismo y el tema este de Quequigrí, que eso estaba olvidado, y yo creo que ya es hora de que pasemos página. Yo creo que todos tenemos algo de culpa y todos tenemos algo de mérito, y yo tengo confianza y creo que esto va a servir para algo. Pero ya se ha aclarado ya este nuevo estatuto de autonomía. Hombre, vamos para que no se diga, ha subido la cifra del desempleo en Canarias, pero en este caso vamos a crear empleo con esos nuevos 10 diputados y diputadas nuevas más que vamos a tener y todo lo que se conlleva. Pero se ha aclarado de que va a haber más número de diputados y diputadas y se va a ver una reducción salarial. Digo, para compensar los sueldos de los que van a entrar. Eso nada. Pues eso sería incrementar el gasto. Eso es lo que va a hacer. Lo que sí se corrían ciertas deficiencias, como es el caso de Fuerteventura, que tiene más habitantes que La Palma, y antes La Palma tenía más que Fuerteventura. O sea, por eso digo yo que la parte positiva está en eso. Yo con lo que estás diciendo, pues no sé, veremos a ver. Yo leí que no se iba a incrementar el presupuesto, digamos, de una manera desmesurada, ¿no? En el sentido, o escandalosa. Según como políticamente, claro, todo depende del color del cristal. Para un político 6.000 euros no es un escándalo. Para un pobre trabajador 6.000 euros es un escandalísimo. Un escandalazo. Y si fuera 6.000 euros, pero son 9 parlamentarios más todas las dietas y todas las cosas que 6.000 euros cada uno. Que eso genera. Don Fernando Torres. Sí. Vamos a ver, el Estatuto de Autonomía tiene 202 artículos, la estructura 202, 7 títulos, un título preliminar, y en líneas generales está bien, introducen ahí nuevos derechos, o sea, diferente al que teníamos de 1982 con la modificación que hubo de 1996, ¿no? El tema, sí, dentro de los temas así más significativos, que hay muchos, está el tema del desaforamiento, ¿no? Es decir, quitan ahora que los diputados estén sujetos, en caso de comisión de algún delito, al Tribunal Superior de Justicia, y entonces lo va a juzgar por los tribunales ordinarios, ¿no? Ese es un punto bastante importante y es el primero en toda España de los estatutos
de autonomía que desafuera, ¿no?, a sus diputados, ¿no? Eso es interesante. En cuanto a los diputados, lo que dice es que es mínimo 50 y máximo 75, ¿no? Y una ley del Parlamento de Canarias, por mayoría, parece que es de 2/3, estaba en la duda entre 2/3 y 3/5, pero parece que de 2/3, pues tiene que aprobar esa ley electoral canaria, donde pues decida, en fin, cómo va a ser, si pasan a 75, pero en estos momentos, por una disposición transitoria, pasan a ser 70. 61 con ese uno más de fuerte lectura, sí, que pasa a 8 diputados, que es la lista tradicional, que es por circunscripción insular, la de siempre, y después 9 que van a ser por la lista regional, ¿no?, que es ese voto que se va a tener que poner en la lista regional, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver cómo está el tema de los cobros y los pagos. Esto es a través de la comisión de reglamento del Parlamento en su día, y bueno, y eso estará totalmente controlado. Se crea un organismo, en el metagosto, como hicieron un organismo perteneciente al Parlamento, que lo he visto ahí, porque sabes que los órganos pertenecientes al Parlamento es la Audiencia de Cuentas, el Consejo Consultivo de Canarias, el diputado del Común. Pues vi que se crea un órgano de transparencia, ¿no?, de, en fin, para analizar y ver la transparencia de las administraciones públicas, ¿no? Vamos a ver cómo se compone ese Parlamento, ese organismo, para ver si efectivamente es transparente y tal. En líneas generales está muy bien, se habla de la ultraperificidad. En definitiva, se introducen ahí muchos derechos que antes no estaban, derechos de los consumidores, de los usuarios. En líneas generales, ¿sabes? En fin, todo el tema del desarrollo sostenible, la defensa de los derechos de la mujer, la lucha, en fin, contra ¿No pueden convocar elecciones también? Sí, bueno, también, por supuesto, pueden convocar elecciones anticipadas. El presidente puede disolver el Parlamento. Puede disolver el Parlamento. Crean la figura de los reales decretos, ahora aquí se llaman decretos leyes, que es igual que el Real Decreto parecido, el Real Decreto Ley a nivel estatal, y la delegación legislativa que es leyes delegadas, leyes de base, leyes articuladas. En fin, se crea una estructura ahí muy interesante, ¿no? Y yo creo que en líneas generales está bien. El único tema es si el debate y si es positivo, pues que el aumento de diputados, y si va a servir para algo, para acabar, en fin, con esas disfuncionalidades del voto, ¿no? Porque el voto sigue siendo proporcional, no mayoritario, una persona un voto, sino el voto proporcional, el peso de las islas, y el único que va ahora pues a contribuir a amoldarlo, pues son los 9 estos regionales, que a ver cómo son elegidos, porque si vas a hacer más de lo mismo por isla, oye, vamos a poner a 2 de Tenerife, 2 de Las Palmas y el resto, vamos a ver cómo sale todo eso, ¿no? Y otro tema importante es las barreras electorales. Las barreras electorales que habían sido modificadas, a mí me tocó estar ahí en el 96, pues pasan del 6 regional al 4 regional y del 30 al 15 insular. Y por lo tanto, pues va a haber más facilidades de acceso y vuelvo otra vez a que pueda haber un Parlamento, que fue lo que se intentó evitar en su momento con los partidos como el PIL en 1996, o sea que va a haber mucho mayor, ¿no?, acceso. Más de gobierno. Sí. Don Blas, lo veo pensativo. Bueno, yo creo que entre todo el articulado que se ha visto, hay 2 o 3 cosas en los que la gente está en sintonía con ese nuevo estatuto, excepto con el aumento de diputados, que a la gente le hubiese gustado más que hubiesen disminuido y se hubiese reorganizado la estructura por isla. En lo demás yo creo que se ha avanzado muchísimo. El tema del desaforamiento de los diputados, eso lo clamaba todo el mundo. Y el tema del agua, el mar, ¿no? El tema de costas, el agua que circunda, ya es el agua, el mar que circunda, pues es territorio. Pero a veces siempre nos enrollamos con el mismo tema del dinero, ¿no? El dinero. El dinero, como tú decías, 6.000 euros. Sí, posiblemente sean 6.000 euros por cada diputado. Pero y reconociendo que un grano y otro grano y otro grano te llenan un saco, pero eso al final es peccata minuta. Si hay muchísimos más gastos por otro lado que no se quieren asumir. Yo venía escuchando esta semana, referente a este tema, que por ejemplo los menores, por cada menor que hay en centros de acogida en Canarias, el gasto mensual es de 3.000 euros por cada menor. ¿De cuánto, perdón? 3.000 por cada menor.
A continuación llama un señor diciendo a la radio, ¿no? Diciendo más o menos, dice, mire, yo gano 850 y somos mi mujer, yo y 3 chiquillos, y vivimos, no nos pegamos ese lote, no viajamos y tal, pero vivimos. ¿Cómo es posible ese gasto? Bueno, tú que has estado en el Parlamento y has visto de cerca e internamente cómo funciona todo, hay una cantidad de estamentos, de organizaciones, de fundaciones, de sociedades, que eso es una auténtica sangría. Al final, cuando te pones a mirar, el presidente del gobierno es el menos que gana. ¿O no? Los gerentes están muy por encima. Sí. Entonces siempre sacamos lo mismo de cuánto gana, por qué el concejal, por qué cobra, por qué no cobra, y el político por qué cobra, y el alcalde por qué cobra tanto. Hay que tenerlo en cuenta, pero eso no es lo principal. Lo principal son una serie de logros que hemos tenido, la paridad. Eso de que hablábamos de una persona, un voto, aquí en Canarias eso no se daba. Esto era el sistema más desproporcional de Europa, el más desproporcional de Europa. Esto no tenías por dónde cogerlo. Y la idea que se escucha ahora, cuando tú decías la circunscripción regional, lo que se escuchaba ahora era que efectivamente era un diputado por Fuerteventura y los otros 9 a dividir posiblemente entre la isla de Tenerife y la de Gran Canaria. Con lo que la paridad irá mejor. Al final se formará el mismo batiburrillo, ¿no? Al final, con la incorporación de nuevos partidos, porque llegarán algunos, pues al final será un cisquillo que eso al final no hay quien lo cuadre ni cómo lo sumes, ¿no? Pero bueno, por lo menos habrá mayor paridad. Don Domingo. Hombre, yo creo que el estatuto tiene cosas muy interesantes que van a cambiar un poco lo que es la vida en general de esta comunidad autónoma. A mí me sigue preocupando el REF, me sigue preocupando esa exaltación de las RUP, que no la veo. Vamos a seguir dependiendo de parte de España y parte de Europa, y si Europa no quiere, nosotros nos vamos a levantar cabeza, y cuando están hablando que dentro de 3 o 4 años empiezan a desaparecer más fondos europeos que están viniendo hasta ahora. Eso es lo que a mí me preocupa. Lo demás está muy bonito, el desaforamiento lo está defendiendo Ciudadanos desde hace mucho tiempo y se da a nivel nacional en cuanto vengan las elecciones, en cuanto vengan los pactos. No es nada nuevo, es algo que demanda la sociedad. Pero todavía eso no es nada con todos los que hay aforados en el resto de España. Y eso tiene que ser una legislación estatal para que toda esa gente que está aforada pues deje de ser aforada. Que a mí me da igual el aforamiento y el no, porque al final van a ser juzgados. Que lo juzgue Juan o que lo juzgue Pedro. Pues aquí tenemos ahora mismo el paquete que hay en el Poder Judicial y en toda la justicia española. Entonces, este país está en una situación, para mí, caótica, necesita una regeneración en todos los sectores, necesita la independencia del Poder Judicial, que mientras sigan siendo nombrados por los partidos seguiremos de mal en peor. Entonces hay cosas mucho más importantes que hay que resolver ahora mismo. Y para mí, para Canarias, es el REF. Y porque el REF esté anclado ahora no sé dónde y dependa de la RUP que antes no dependía, al final las RUP siguen cogiendo las miserias de Europa. Yo abundar en lo que decíamos antes, yo considero que es positivo. Comparto con lo que dice el REF. Por eso decía antes que depende también de los políticos que vayan a hacer eso del nuevo Estatuto de Autonomía. Si, como estamos diciendo, se va luego, volvemos a lo mismo. Pasa con el tema de los bancos, las hipotecas, que si le quitan el impuesto, pero yo te subo la hipoteca, o sea que la banca nunca pierde. Pues aquí yo creo que hay un divorcio entre el pueblo y los políticos, pero es que los políticos los pone el pueblo, somos nosotros quienes votamos por ellos. Y que no, es que me prometió las promesas, bueno, iba a decir un dicho, pero estamos en un horario, pero quiero decir yo que, por eso decía antes, lo del saco de promesas, lo del saco de cosas, y yo siempre me gusta decir que hay que distinguir entre programa electoral y programa de gobierno, porque cuando hay un pacto, siempre todos tienen que, me refiero a un pacto postelectoral, todo el mundo tiene que aflojar algo, porque si no deja de ser un pacto. Yo no veo un pacto para hacer una mera chincheta en un papel para mantenerlo. Yo el tema del desaforamiento sí que lo veo muy importante. Yo sé que hay 250 políticos en España y no, aparte de jueces, guardias civiles, yo pienso que las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado deben tener ciertos medicamentos porque su situación es difícil. Me refiero a una situación de emergencia y de pronto pago, como solemos decirlo, es difícil de resolver. Veía esta semana un policía que perdió su puesto porque le entraron a robar su casa, en una casa apartada, se levantó
Y le pegaron a la mujer, le pegaron a él fue a la pistola, dijo soy policía, levantó la mano, disparó, hirió en un brazo al tío y perdió el puesto. Por lo visto hay una enfermedad en los policías que le llaman algo de reacción a no sé qué, o sea que hay cosas que claman al cielo. Los aforamientos para mí es importante, para que no lleguen a un sitio, para que lo frenen, para que vuelvan a su sitio, que pague todo el mundo, y estoy contigo, que sea a nivel nacional, como si es mi padre el que está. Lo que no tengo derecho es un señor que está arriba, que lo hemos puesto nosotros, donde quiera que esté, que se olvida muchas veces, tenga más preferencia que lo que podemos tener nosotros. Hoy leía una sentencia que le condenan a 4 años y medio a un hombre por robar un bocadillo de chorizo. Pero bueno, ¿dónde está la confianza del ciudadano? Y después a otro condenado que entra en la cárcel 2 años o 3. Alguien dice que por 90.000 euros va a la cárcel. ¿Y el del bocadillo? ¿O el de la tarjeta? O sea, el del bocadillo que dice que llevaba 3 días sin comer. O sea, sí, no. Pero estamos hablando de un bocadillo. O sea que bueno, que me imagino que alguien que roba un bocadillo no es para traficar, es para comer. No, y robó por hambre. Robar un bocadillo es un delito muy grave. No, pero lo digo por eso, lo digo que la gente estamos desentendiendo y una cosa no es que no viene nada de cuento. Meterte en la política y robar a saco, eso no es. Eso es lo que te quería una decir. virtud. Eso es lo que, no, pero por eso es una virtud. Quería poner subrayar una cosa. habilidad. Aquellos que dicen yo de política no entiendo, yo le voto a los que me dan de comer. Aquellos que tú votas o dejas de votar, te ponen o te quitan los impuestos, te dan o no te dan la mejora. Son los que te cambian o te quitan la ley de educación, son los que mejoran o empeoran la sanidad. Pues pongámoslo, que si nos equivocamos votando al que queramos, si nos equivocamos, bueno, vamos a ver dentro de 4 años, pero no, somos los únicos animales que tropezamos 2 veces en la misma piedra. Y por tanto tenemos que aprender todos a ser un poco políticos, porque no hay más que ver en la televisión, los SER se llaman, yo de inglés sé lo mismo que de chino, que por ejemplo los programas del corazón barren con todo lo que hay. Y los programas, digamos, de pseudopolítica no llegan a los 2 dígitos. O sea que un poco también es de cultura. Yo pienso que desde la escuela no adoctrinarlos en nada, ni siquiera en religión, pero sí historiarlos, contarles de qué va, decirles cuál es la historia, ¿no? Pues le contamos la historia de la política en España más rico. No, me refiero a los derechos y libertades. El tema de la violencia de género, que lo estaba leyendo aquí en esta botella ahora, pues es falta de cultura. Esta semana, hoy leía 3 árbitros de baloncesto y el presidente del partido, del equipo que perdió, criticaba con una mujer bastaba. O sea, como si la culpa de que perdiera era porque fueran 3 mujeres, no 3 árbitros. O las 3 árbitros que vertieron un partido de fútbol y los directivos diciendo palabras soeces. O sea, cuando valoremos a las personas, hombres y mujeres, por su valía, hemos mejorado o es muchísimo. porque se le da más relieve porque es mujer cuando hay un insulto, porque a un árbitro siempre se le ha insultado y todavía no ha empezado ni el partido, pero ya se están acordando de la madre, del padre, pero históricamente es que todavía ni ha llegado al campo, sí, es verdad. pero ya están ya las aficiones diciéndole y aclamando. Sí, pero lo que y hoy vemos, pues no se está llevando más allá. No, pero lo que yo escuché no es reproducible aquí ahora por cuestión de estética, pero no se le dice a los hombres. ¿Cómo que no? Yo veo que si borracho, que si... Pero mira, cuando tú insultas a un árbitro, a un hombre, generalmente es insulto, es un insulto. A una mujer generalmente es una mofa. Un desprecio. Un desprecio. Y eso todavía es mucho peor. Así es como lo interpreto yo, ¿no? A un hombre, y el hombre todavía tiene la defensa, la mujer, tú te mofas de ella, te ríes de ella, porque entiendes que no se va a defender, que no cabe defensa con ella, y por lo tanto no es el insulto, es la mofa y el desprecio que tiene hacia la persona que tiene enfrente. No, sí. Pero es verdad que en la época nuestra, cuando íbamos al fútbol de pequeño, la gente iba a descargarse. Sí. Iba a decirle barbaridades al árbitro. No había más cosas que sí. El que no insultaba porque no iba al fútbol. Y yo me acuerdo de un futbolista que no voy a decir el nombre, que era un futbolista genial, le decían cornudo. Ah, sí. No vamos a decir el nombre y tal, pero era lamentable pero decir. Varios equipos, ¿eh? Uno en el Madrid y entonces, claro, era un... Y entonces, claro, con una cultura diferente, ahora viene, efectivamente, cuando vienen ya las mujeres, ya es un tema que va por ahí, ¿no?
es un tema más hiriente, hay un machismo ahí. Pero hablando de esta reflexión, el otro día había un catedrático de filosofía, ¿no?, que decía que cuando hay posturas políticas, no voy a hablar ni de izquierda ni de derecha, pero se refirió a qué postura, cuando alguien está por una postura política, ¿no?, ideológicamente superior y tal, dice que viene el efecto contrario de gente que van a decir, o sea, que se sienten reprimidos. ¿Por qué no puedo decir yo unos disparates, ¿sabes? ¿Por qué me están impidiendo? Y dice que muchas veces esos factores contribuyen a esta disfuncionalidad que hay, ¿no? Pero siempre efectivamente ha existido el descargue de ir al estadio, decir barbaridades, en el tema de color lo mismo, ¿no? Es decir, decirle barbaridades también, pero eso siempre fue normal, ¿no? El cojo, el sudaca, el gordo, el calvo, claro, pero esto fue que indudablemente eso ahora cambia, ¿no? Pero siempre ocurrió el descargue, ¿no? Pero entrando en el estatuto, y una cosa, el del robo del bocadillo no me lo puedo creer, porque el robo del bocadillo voy con una pistola y con un cuchillo, dame el bocata, ¿no? Porque eso es robo, ¿no? Otra cosa es que te quite el bocata y salga. Eso es hurto famélico, eso no te pueden castigar con 4 años. Sería por acumulación de cosas. Tuvo que ser, porque el hurto famélico, robo la gallina para comerme, me vas a meter 5 años, 10 años de cárcel, eso está, ¿sabes? Eso incluso puede tener excusas absolutorias, porque robo para robar, estoy en un estado de necesidad. Pero el tío lo han condenado. Pero tiene que ser por otra cosa que hizo. Se fue ahí con una hacha. Si leíste lo mismo que yo, era escéptico. Sí, Bueno, lo mismo que está diciendo. ¿sabes? Porque el robo es con violencia y fuerza, ¿no? Te hago hacer un bocadillo. En tu casa hazme un bocadillo porque si no te un tiro. Se pasó con el chico de la tarjeta, que hizo la tarjeta para comprar el pañales o comida o leche para la hija, y reconoció que eran 80 euros, 70 euros, y le costó 2 años y medio, 3 años de cárcel. Bueno, eso son barbaridades, porque atenta contra el principio de proporcionalidad entre la infracción cometida y la sanción aplicada. Es un principio básico en derecho. Me extraña porque los tribunales de oficio y el mismo fiscal resolvería. Entrando en el estatuto me refiero, como es la gran carta magna nuestra, como equivale a la Constitución, ¿no?, española, pero la Constitución pequeña nuestra, las características que tiene y que tienen que ser fundamentales, que sirva para cohesionar el territorio, acabar con los desequilibrios institucionales que uno, ¿sabes?, con las brechas territoriales en todos los niveles, que uno no perciba que Tenerife cobra más que Gran Canaria, etcétera, que contribuya al equilibrio. El respeto a los derechos y libertades que se introducen es muy similar a los derechos y libertades fundamentales de la Constitución, por lo tanto, bien, que se tienen que desarrollar, ¿no? En fin, los derechos de los canarios, el tema de la ultraperificidad, los contratos, las comisiones bilaterales entre el Estado y el gobierno de Canarias, las embajadas entre comillas, o sea, en fin, que hay contactos con situaciones extranjeras importantes. O sea, el desarrollo con los países vecinos, ¿no?, de África, América y tal. O sea, están muy bien en líneas generales. La administración de justicia, a ver si efectivamente, ya que tenemos competencias en la administración de justicia, pues se desarrolla eso de una manera positiva para acabar con las disfuncionalidades, las listas, el control de la lista de espera. Intenta, o sea, es ambicioso. O sea, se meten en los temas de sanidad. En fin, es amplio el estatuto y se tiene que conseguir eso, pero que no sea un tema formal que esté ahí para que no se cumpla, ¿no? En líneas generales, si eso se cumple, y bueno, las leyes tienen que desarrollar, las leyes canarias tienen que desarrollar los derechos y libertades fundamentales nuestros, el régimen económico y fiscal, los impuestos, es decir, la participación en los impuestos del Estado, los tributos cedidos, en definitiva, la agencia tributaria canaria, con su autonomía en gestión y tal. Yo creo que en definitiva es interesante el estatuto, ¿no? Es mucho más amplio, mejora, pero como todo, si son derechos formales que no se llevan a la práctica, igual que el famoso derecho a la justicia, el famoso derecho a la igualdad, ¿no? Cuando la justicia, el 117 de la Constitución dice, emana del pueblo. Bueno, pues la justicia emana del pueblo... entrecomillado, ¿no? Pues lo mismo, que se cumplan, ¿no? Que se cumplan y que consigamos que contribuya al desarrollo y cohesión de Canarias. Para mí lo más importante es que contribuya a que desaparezca el hambre, la miseria y las situaciones caóticas que tiene Canarias en todos los sentidos. Si eso contribuye, y hablamos a lo mejor de un tiempo de 2 o 3 años, que haya una mejoría tangible, que no me la creo,
porque al final el REF va a ir siempre a los mismos, a los hosteleros, a los industriales y los demás a contribuir y a pagar. Si eso se traduce, que no lo creo, porque ya te digo, la dependencia de Europa, lo vengo defendiendo desde hace muchos años, nos está teniendo la situación en que estamos. Si eso no cambia, a mí todos los demás son parafernalias muy bonitas, muy adornables, muy tal, pero la gente está pasando hambre. Y el estatuto y lo que tú quieras y el nuevo documento tiene que ir destinado a mejora de los ciudadanos. Si esto es para mejora de los políticos, para más dinero, para más del otro, para más subvenciones, que ahí hay tela marinera en las subvenciones que está dando el Cabildo, los ayuntamientos, el gobierno de Canarias, etcétera, etcétera. Si eso no sirve para cohesionar todo eso, como tú dices, y que vaya destinado a los ciudadanos que están pasándolo mal, lo demás son tomaduras de pelo. Pues de ese tema se habló muy poco en el estatuto. Claro, por eso te digo que muy poco, pero claro, es que el REF va a ser más de lo mismo. Si pero tenemos, este sería el cuarto REF, los 3 anteriores no han servido para nada, cada 4, 5, 6 años han sacado un REF nuevo que no ha mejorado la situación anterior, sino que la ha empeorado. Y hombre, yo voy a dejar el don de la duda, pero que no me la creo. Es decir, tengo que verlo ya, constatable, que eso repercuta en la mejoría de la vida de los ciudadanos de Canarias. Sigo diciendo lo mismo, eso en el estatuto no se recoge o se recoge mínimamente, pero cada vez que hablamos de este tipo de cosas, de más derechos, o ya nos gustaría que toda la renta básica, un mínimo básica, que sea 900.000 euros, que sea tal. Bueno, se introduce sí, una pero renta básica. eso tiene que salir de algún lado, ¿no? Eso solo no viene. Eso será a través de impuestos, alguien tendrá que pagar, y vamos a ver quién paga. Sí. Por cierto, porque volvemos siempre a lo mismo, ¿no? Volvemos siempre a lo mismo. Efectivamente, lo de siempre. Porque a lo mejor tú te haces una casa y resulta que no tienes para vivir o para salir de viaje y ves viviendas que se entregan de vivienda pública y tienes sus grandes coches aparcados en la puerta, o no lo hemos visto eso. O no conocemos gente de nuestra edad, porque digo de nuestra edad porque lo conocemos desde niño y hemos llegado a esta edad y no lo ha visto dar un paralaire en su vida, ¿no? Sí. ¿No? Pues tiene los mismos derechos que los que puedas tener tú. O sea, eso es muy, muy, muy difícil de hacer. Una utopía. Hombre, mejorar la vida, de la sanidad pública universal, eso es muy bonito y es lo que nos gustaría a todos, pero eso es factible. Es factible que tu padre, después de 50 años trabajando, vaya al hospital y esté en urgencias 6 o 7 días, en urgencias, en servicio de urgencia, que ya de por sí aquello es de emigrante, y que pueda estar ahí 6 o 7 días. Claro, que si distribuimos el dinero de la sanidad entre todos, entre el que llegó ayer y el que lleva 50 años, es imposible. A todos nos gustaría que el que llegó ayer y el que lleva 50 años esté en mejores condiciones, pero eso es posible. Eso es imposible, eso no se va a dar nunca. Entonces, por lo tanto, recoger eso en el estatuto, sí, son palabras bonitas, lo que tú decías, ¿no? El derecho, me acuerdo una vez que decías tú también aquí, el derecho a la vivienda, efectivamente, viene recogido en la Constitución, pero eso se puede dar. Está recogido también en el estatuto. Sí, pero eso se va a producir. Y Cuando hemos visto que hay viviendas en los municipios que son viviendas públicas, que no hay nadie dentro y no se pueden ocupar. Sí. Cuesta ocuparlos un montón de años. ¿Oíste? Son los derechos, los derechos en la Constitución, ¿no? Tienen que ser desarrollados después mediante leyes. Lo mismo pasa a esto, pero son desideratum, algunos son desideratum, ¿no? El deber ser, el intentar conseguirlo, ese deseo inalcanzable. Por ejemplo, hay un principio que es de corte económico, de principios económicos, de sociales económicos de la Constitución, que es el pleno empleo. Pleno empleo. ¿Me explico? Sí, claro. Oye, pues eso que son desideratum, pero que me refiero que el legislador tiene que ir, ¿sabes?, a intentar solucionar esos problemas, pero son en base a políticas económicas y tiene que haber presupuestos para conseguir ese tema, ¿no? El tema de la sanidad, pero tienes que, para conseguir una sanidad buena, igual que la justicia, que son competencias, en los aspectos competenciales de Canarias, tienes que tener dotaciones económicas. Si no hay dotaciones económicas, no va a haber recursos para solucionar, pero al menos está ahí, o sea, al menos como políticas que hay que conseguir. Otra cosa es que se puedan llevar a cabo. Reasignar los dineros, antes lo decía
O sea que el dinero de Moro está mal distribuido. O sea, cuánto se va en subvenciones y en otras historias que para llegar a Moro, me voy a inventar la cantidad. Vamos a poner 100 euros para decir, para una opción y se van 95 para un montón de cosas, de preparación, facturas infladas y después realmente llegan 5 a quien tiene. Yo me acuerdo de la ley de dependencia y les pido que me disculpen, ¿no? Pero como lo sufrí en propia carne y lo sufrimos bastante, pues lo llevo por 2 veces. A mi padre le llegó después de muerto y a mi suegro nunca le llegó. Y eran, digamos, dependientes totales, o sea, no con cierta... y nunca llegó nada. Claro. Entonces yo siempre digo que me acuerdo de aquellas personas que viven solas. Y como bien dice Blas, que han estado cotizando toda su vida, han estado trabajando toda su vida, llegan a la vejez, no tienen hijos, o los hijos se desentienden, ¿y quién los cuida? Cuando sobre todo es cuestión de demencia. Porque a ver, cómo... No, pero Rafael, el problema es que los políticos, que son los que deciden al final dónde se reparten los dineros, se nos va en metro guagua, se nos va en un tren. ¿Cuánto se ha gastado en el tren? ¿Y dónde está la dependencia? Claro, no, si estoy... Porque tú lo viviste, yo lo estoy viviendo. Claro. Entonces, bueno, nuestros padres están viviendo muchos años y ahora te encuentras con los problemas que si no tiene hijos que apoquinen, correcto, el Estado no le está dando lo que ellos dieron para trabajar y tal. Entonces, pero si no gastamos dinero, no sé cuántos millones de euros van ya en el tren y todavía no tenemos tren. En proyectos nada más. Ni tendremos. Pero entonces es más triste que sigamos gastando dinero ahí y nuestros mayores estén como están, de abandonados. Porque mi madre todavía está bien mientras yo viva y mientras yo pueda ayudarla. Pero yo le digo a mi mujer, me gustaría pasear pues por todos esos barrios marginales, porque claro, al ser sanitario tenemos ideas, van a domicilio, nos cuentan, nos dicen cómo están los viejos, nuestros viejos, en esos barrios marginales, sin medios. Y nos gastamos el dinero en el tren. Vamos, es para cortarle todo. Hay mucha gente viviendo nada más que de esa pensión. Claro. No, y pensiones miserables, porque todavía el que tiene, pero ¿y el que no tiene? O sea, El que no tiene está allí metido en un catre y la familia teniendo que ir a trabajar para venir, para tal. Y que la seguridad social no cubre determinados gastos, cubre la medicina. Sí. Pero después los otros gastos, entre comillas, superfluos, No, las ayudas. Limpieza, mantenimiento. Las ayudas. sociales ya. Sí, pero cuando los servicios sociales pero dejan no de están ser... dotados. No, claro. Es lo que te quiero Claro, decir. si te dicen ahora mire usted, porque está, primero, porque te dilatan el grado de dependencia. Te dilatan lo que te tiene que evaluar el médico, el otro y el otro. Y al final, dice, no, mire, a usted le corresponde, pues tiene una pensión X, le corresponde 300 euros. Vale. El caso de ¿Pero Canarias es dónde va? fascinante. Una persona que tenga, por desgracia, hoy por hoy, una persona que esté activa, que esté trabajando, por desgracia tiene un accidente, se queda con una discapacidad, pues se pega nada más y nada menos que 2 años en tierra de nadie. Claro. Ni es discapacitado, ni puede ser activo para poder seguir ejerciendo una profesión. Por lo cual, en esos 2 años no tiene ningún derecho, porque quiere acceder a un puesto de trabajo, como no tiene el grado de discapacidad, no puede trabajar. Y como no puede ser activo, pues tampoco puede trabajar. Por lo cual ahí ayudamos. Mire cómo se volca esta sociedad, o en este caso estos políticos, para que se inserte en la vida laboral. Y ahí vemos como hay muchas personas que toman unas decisiones que son muy desagradables. Pero también hay que ponerse en el lugar cuando te ves que ya muchas de esas personas se sienten inútiles para esta sociedad. Pero porque no se ayuda y no se pone esa herramienta. Digo, si hay una persona que tiene una discapacidad porque ha sufrido, ¿por qué se tienen que pegar 2 años para decirle, este es el certificado de discapacidad? ¿Para qué? Para poder poner una plaza de aparcamiento para un vehículo. Pero es que el problema... Estará 2 años hasta que le digan, mire, es usted un discapacitado. Mientras tanto, ese señor que está en una silla de ruedas y no se puede movilizar, ¿qué está? ¿Sentado y empotrado en la casa porque no puede salir? ¿Por qué no tiene un aparcamiento? Pero es que el problema se agrava, es decir, la sociedad vive más años. Claro. Y vive más años con más consecuencias, con enfermedades. Y entonces eso no está previsto. Ahora empiezan a hacer residencias corriendo sin tener un censo, sin saber cuántas personas necesitan residencia, dónde, si es todo en el centro de la ciudad o es en los distintos pueblos. Es decir, no hay modelos, no hay nada. Pero, Domingo, mira,
Es una cuestión de recursos, ¿no? Quizás no es una cuestión de actuación, sino de recursos. Igual que te dijimos una vez que la sanidad no mejoraba porque los recursos no se utilizan, es una cuestión económica, por supuesto, y de gestión. Y en este caso es igual. La semana pasada escuchaba la radio y entrevistaban a un gerente de una sociedad canaria de estadística, dependiente del gobierno autónomo. Entonces le entrevistaban al gerente, sabemos lo que gana un gerente, y entonces le criticaban porque iban a contratar a 17 trabajadores para hacer un estudio de necesidades de emergencia y demás. Y el periodista le preguntaba, pero vamos a ver, ¿a usted no le vale los informes que emite Cruz Roja y diferentes fundaciones que los emiten y están ahí? No, tenemos que hacerlo nosotros, y para eso se ha dotado de no sé cuántos millones de euros para el tema. Entonces dice, bueno, ¿y cuánto es el presupuesto de esa sociedad que tienen ustedes, que es autonómica? Dice, pues mire, son 2 millones de euros y eran 17 trabajadores, así que el que sepa dividir, que vea cómo sale eso, ¿no? Sí, pero tú sabes cómo se hacen los presupuestos. Que sí. Tienes que ejecutarlo. Que tienes que gastarte el dinero. Pero lo curioso ya no era el gasto que había y que había que contratar a 17 trabajadores más, porque aquel decía que los que estaban dentro ya hacían otras funciones. Es que luego se le pregunta si ya estos trabajadores que estaban de viejos tenían las 35 horas de trabajo, 35 horas y media y tal. Y el gerente va y dice que él creía que sí. O sea, que él ni controlaba a sus propios trabajadores. Pues eso es lo que nos está pasando. ¿Para qué? Lo que nos está pasando es que estamos gastando un montón de dinero en sociedades, en colocar a nuestros amigos, a nuestros primos, a nuestros cuñados, en diferentes sociedades municipales, regionales, autonómicas, y al final eso no sirve absolutamente para nada, sino para gastar dinero. Como ya dije antes, en muchas de estas sociedades los gerentes ganan muchísimo más que los diputados de los que estamos hablando ahora, de los 10 que entran nuevos, y por supuesto muchísimo más que el presidente del gobierno, que teóricamente es el más que gana. Entonces es una cuestión de gestión, de recursos y de aprovecharlo. Porque para hacer todo eso que queremos hacer, atender a los mayores, habrá que poner dinero y habrá que meter más gente a trabajar, porque con lo que hay no se puede. El tema principal... Pero para que haya dinero habrá que pagar impuestos, y tendremos que pagarlos todos, no unos sí y otros no. Lo que es inconcebible es que todavía aquí esté en el 30% el dinero negro, el 30% de lo que se mueva. Eso es un auténtico disparate, porque con ese dinero se solucionaba todos los problemas sanitarios que hay en España. Pero como en eso no se entra... Mire, en Alemania, una autorización para iniciar una actividad comercial en tu casa, si quieres, por ejemplo, el tatuaje, por poner uno, te lo dan automáticamente. Es pedir el permiso en el ayuntamiento y ya lo tienes. Eso sí, luego te pasan la inspección y tú tienes que tener en tu casa lo que has dicho y lo que has presentado en el ayuntamiento exactamente en esas condiciones, porque si no, te clavan. Pero en Alemania, cuando tú abres un pequeño taller por la tarde, cuando sales de tu trabajo y sigues en tu casa trabajando con un taller, el primero que te denuncia es el vecino, sí, o el familiar. Eso a ver si lo vemos en España. En los países nórdicos. Y cuando eso se corrija, el dinero que entra es muchísimo más, y los derechos que tendremos serán mejores y la asistencia será muchísimo mayor. Porque cuando hablamos con la gente y te dicen que mire, pero es que yo creo que hay muchos funcionarios, o no te lo dicen los vecinos. Hay muchos funcionarios, pero sin embargo lo que se recibe no va acorde con eso que decimos. Por lo tanto, quizás no sobren funcionarios, quizás lo que no se utilizan los funcionarios para lo que tendrían que utilizarse, y están colocados en los sitios donde tendrían que estar para dar una labor asistencial. En eso sí creo yo. Por ejemplo, yo creo que en San Bartolomé de Tirajana faltan bomberos y faltan policías municipales. Yo creo, porque es que no hay, o en Mogán. Pero quizás de otras funciones sobran. Creo, podrían sobrar. Quizás es que no estén colocados en los sitios donde tienen que estar. El gasto al final en el capítulo 1 es el mismo, solo que no lo tienes colocado a los trabajadores donde tienes que colocarlo. Pero por la puerta de atrás, quien entra y quien se coloca en las administraciones son los de las propias formaciones políticas que van endosando y van entrando. No, en el siglo XXI, indebida de trabajadores, cosas que no entendemos cómo en las administraciones eso todavía se permite, como jueces dictan sentencias. Los jueces. No, los jueces no tienen la culpa. Bueno, no, los jueces tienen culpa. Los jueces dictan sentencia de las leyes que hacen los políticos. No, te explico. Y en este caso deberían los políticos cambiar esa ley para que los jueces te documento casos que los pudimos ver nosotros gobernando. Habían políticos que eran capaces de ir al juzgado a defender a trabajadores para que entrasen por la puerta de atrás. El político. Claro. Y una pregunta que le hace el juez es al político, que no tenía por qué darle órdenes al trabajador al ser de una empresa subcontratada. ¿Y usted le daba órdenes a este trabajador? Por supuesto que le daba.
Bueno, pues páguelo usted. Mete usted en su casa a trabajar de asistente en su casa. ¿Por qué tiene que asumirlo la administración? Por esa regla de 3, todos metemos a nuestros familiares, le damos órdenes, le ponemos una camiseta ahí con el escudo del ayuntamiento pertinente, te vas a juzgado y entras. Mira, mi impresión es que no tenemos gente suficientemente preparada en los distintos cargos y en los distintos órganos. Y al final siempre metemos asesores, amigos, etcétera, etcétera, porque desconocen el tema. Pero lo que no se puede trabajar hoy es con percepciones. Me parece que faltan bomberos, me parece que faltan no sé qué. No, mire, siglo XXI tenemos que decir, faltan tantos bomberos, faltan tantos tíos, vamos a sacar dinero, vamos a contratarlo, vamos a hacer un proyecto. Es decir, Sanidad tiene que diferenciar de el apagafuego del día a día que tiene este centro de salud, aquel hospital, el otro político que le dice que el hospital del sur de Tenerife, el otro que no sé qué, los servicios de urgencia, las listas de espera. Es decir, eso es un cacao. Como tú no tengas las cosas claras y hagas un diseño de todo, porque empieza por la misma composición del gobierno. Es decir, estamos hablando de la dependencia. La dependencia depende de una consejería, pero eso tiene un gasto sanitario que no controla la Consejería de Sanidad. Entonces, ¿por qué se separa la dependencia de sanidad? Es un criterio, a lo mejor me convencen de que tienen que estar separadas, pero mi criterio es que deberían de estar juntas. Entonces, el diseño del gobierno, las personas que forman los gobiernos, las personas de segundo y tercer nivel político, a mí me sobrarían asesores. Si yo tengo un director de servicio y tengo 5 directores generales, ¿para qué quiero más asesores? Si esos son mis asesores, esos son los que tienen que dominar el terreno para lo que yo los he nombrado. Y a lo mejor me permitiría hacer un contrato puntual de un tema concreto porque se nos escapa, pero temporal. Yo no puedo meter a un asesor 4 años aquí a demanda, y si no tiene nada que hacer, pues a pasear por ahí. Y después se denuncia a los 4 años porque ha perdido el gobierno, pero denuncia por sesión indebida porque no era el asesor, sino que está más haciendo trabajo administrativo o algo más, por lo cual se queda dentro de la administración, con una botella de champán y una caja de bombones. Viva España. Nos vamos a publicidad y a la vuelta seguimos con ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política, el debate político.